Me han cortado el último hilo que me unía con la vida. Aquella fue la confesión de Franco tras el asesinato de su presidente de gobierno, Luis Carrero Blanco. Hemos llegado, señoras y señores, al término de nuestra programación de hoy, miércoles 19 de diciembre. Estaremos de nuevo con ustedes a las 13:45 con la carta de ajuste. Hasta ese momento nos despedimos deseándoles muy buenas noches. Aquella madrugada, la gran preocupación política, tanto del régimen como de la oposición dentro y fuera del país, estaba concentrada en el proceso que por la mañana iba a iniciarse contra 10 miembros de las ilegales comisiones obreras. La tensión era grande. Se sabía que la oposición antifranquista iba a intentar convertir el juicio en un proceso contra el régimen. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Actualidades españolas. Faltan solo unas horas para que dé comienzo el proceso 1001. A las 10 de la mañana comparecen ante el Tribunal de Orden Público 10 compañeros sindicalistas en un juicio que fuentes jurídicas califican como el proceso político más importante de los últimos 3 años. Muchas cosas se ventilan en el proceso 1001. La libertad sindical, el derecho de los trabajadores a asociarse para defender sus intereses y, en cierto modo, el futuro político de los españoles. Está anunciada la presencia en el juicio de observadores pertenecientes a asociaciones internacionales pro derechos humanos, así como delegaciones de sindicatos, asociaciones de juristas y movimientos democráticos de varios países. In that land of wine and olives, 10 brave people are in prison. In that land of wine and olives, 10 brave people are in prison. Simply for the crime of trying to organize an honest union. Simply for the crime of trying to organize an honest union. En esta época es algo escandaloso que un hombre pueda ser encarcelado por intentar organizar sindicatos independientes. Hablo también con la ilusión, con la esperanza de que los cambios que han de producirse en España se lleven a cabo sin sangre. And the Carabanchel 10 will surely walk their land in freedom. And the Carabanchel 10 will someday walk their land in freedom. Antes del amanecer y en medio de un gran despliegue policial, los procesados son llevados hasta los calabozos del Palacio de Justicia, donde se iba a celebrar la vista. Aquella mañana, Carmen Pichot, mujer del almirante Carrero, estaba preocupada por lo que pudiera suceder en el proceso. No hay motivo, le explicó su marido. He hablado con el ministro de la Gobernación y me ha dicho que todo está controlado. Cerca de las 9 de la mañana, Luis Carrero Blanco inicia el itinerario que lleva repitiendo los últimos 30 años. Primero se dirige en automóvil a la iglesia de los jesuitas, muy cerca de su casa, donde oye misa y comulga todos los días. Las medidas de seguridad que le rodean se resumen pronto: 3 policías vestidos de paisano. El despliegue policial alrededor del Palacio de Justicia es, sin embargo, abundante a aquella hora y muy evidente.
Pasadas las 9:20 de la mañana, el presidente Carrero abandona el templo y la comitiva, 2 coches, no blindados, inicia el recorrido de regreso, siempre el mismo y a la misma hora. Efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Por lo visto son unos heridos que se los han llevado al equipo Montes. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Bien, que no dejen la escucha. Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos, llevaban 3 ocupantes. Bien, bien recibido. Adelante, K20, adelante. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Parece que está muerto. El presidente Carrero y el policía de escolta llegan muertos al hospital. El conductor llega agonizando y muere instantes después. Hacia esa hora, a las 10 de la mañana, los ministros van llegando a la sede de presidencia. Para las 10:30 estaba convocada por Carrero una reunión monográfica sobre la situación política. Uno a uno, los ministros van conociendo la noticia. Quieren creer que se trata de un accidente, pero se temen un atentado. Carlos Arias, ministro de la Gobernación, que había ido directamente al hospital, es quien telefonea y confirma a sus compañeros que Carrero ha muerto. Luego regresa para incorporarse al Consejo de Ministros. Pese a la tensión y al desconcierto, el ya presidente en funciones, Fernández Miranda, asume el control de la situación y reúne a los ministros en consejo. Nada más empezar advierte que no habrá estado de excepción ni medidas especiales. Los ministros militares están de acuerdo. Terminada la reunión, el presidente en funciones acude al Pardo a recibir instrucciones del jefe del Estado. Franco le dice que se mantenga la tesis del accidente mientras no esté demostrado que ha sido un atentado y se dé sensación de tranquilidad. Pero al despedirse de él, Franco dice: Miranda se nos mueve la tierra bajo los pies. La noticia se extiende por Madrid. Muchos regresan rápidamente a sus casas. Los teléfonos, casi al borde del colapso, difunden la información por toda España en un par de horas. En el gobierno y en las Fuerzas Armadas hay serenidad. En la calle el orden es total, pero hay miedo. Las emisoras de radio difunden música clásica, pero no informan sobre lo sucedido. Los españoles están preguntando si esto no será el principio de algo peor. La noticia del atentado suspende las huelgas y las concentraciones previstas en apoyo de los del 1001. Las salesas van quedando desiertas poco a poco. Allí vemos que no empieza el juicio y los abogados en ese intervalo de tiempo observamos que nos hacen señas, un abogado, Jaime Sartorius, así de las cejas y así en el cuello. Es decir, nos quería decir que habían matado, después nos enteramos, a Carrero Blanco, que sabéis
la gente le llamaba el Cejas. Santiago Carrillo recibe inmediatamente la información. Ese día, como los anteriores, estábamos preocupados por rodear el proceso 1001 del mayor apoyo, tanto nacional como internacionalmente. La noticia de la voladura de Carrero nos produjo una impresión muy fuerte. Temíamos que como represalia se produjera una noche de cuchillos largos en España. ¡Viva el 18 de julio! ¡Viva! Efectivamente, ante el Palacio de Justicia se están concentrando ya grupos de ultraderecha. La policía, allí desplegada para mantener el orden público, pasa entonces a preocuparse por proteger la seguridad de los procesados. El temor ante posibles incidentes cambia de signo político. Oímos gritos, nos dicen también incluso los guardias de que hay gritos fuera que dicen taran con al paredón Ruiz Jiménez y Camacho a la horca. Eran los ultrafascistas que se movían y que algunos intentaban venir hacia aquí. En ese momento el comandante de la Policía Nacional, recuerdo que era un soriano al lado del pueblo que yo he nacido, cerca de San Esteban de Gormaz, que vino él y nos dijo: no os preocupéis, pasarán por encima de nuestros cadáveres antes, yo cumplo con mi deber, lo mismo haría si se tratara con otros. Los momentos eran momentos de verdadero terror, esa es la verdad, por lo menos de un temor enorme a que aquello se desencadenara y se terminara la noche de cuchillos largos. Beethoven estuvo sonando hasta la 1 de la tarde en Radio Nacional de España y en el resto de las emisoras conectadas a ella voluntariamente. Hacía, sin embargo, 3 horas ya que se había descubierto el túnel excavado por los terroristas para colocar los explosivos bajo la calzada. Poco después, y pintada en el muro de la residencia de los jesuitas, se descubrió también la raya que había servido a los asesinos como señal. A pesar de esos datos, la versión del accidente, o la ambigüedad, continuaron presidiendo las noticias de agencia y de las ediciones especiales que los periódicos sacaron a la calle. Toda información publicada había pasado antes el control de El Pardo por orden expresa de Franco. La obstaculización oficial para informar con libertad era absoluta y, de hecho, pasados los primeros momentos de confusión, la tarea de los informadores gráficos se hizo prácticamente imposible. Vamos a tratar de hablar con algunos testigos que hayan podido presenciar el suceso y que nos puedan proporcionar alguna mayor o más objetiva información. Aquí es un testigo. Buenos días. Yo he oído nada más. ¿Usted qué? Yo he oído nada más, el testigo. ¿Ha oído? ¿Dónde se encontraba usted? En la cama. ¿Pero cerca de aquí? En el número 7 de la calle Maldonado. Bien, ¿y qué ha oído usted, por favor? Una explosión terrible, terrible, que ha tirado hasta el árbol de Noel, que tenemos puesto. ¿Qué se ha pensado usted? ¿Qué era? Primeramente creí que era la casa de aquí de tubos de escape, que podía haber explotado alguna bomba de esas de oxígeno que usan para soldar. Pero al asomarme al balcón vi que pasaba gente corriendo, sobre todo un chofer de un taxi, diciendo que me lleven, que estoy herido, estoy herido. Mire, todavía estoy con el pijama puesto. Efectivamente, este testigo, este señor, testigo audiovisual, puesto que lo ha escuchado, se encuentra con el pijama puesto. Este coche que hay ahí es el mío. Lo he dejado esta mañana que venía a un recao y fíjese usted cómo se encuentra ahora. ¿Dónde estaba usted? No, yo he venido porque he ido a un recao, he ido aquí al 106 de la calle, cuando me he entrado la explosión, porque mi hijo precisamente está trabajando también aquí en el 106, en el Banco Internacional. Le ha llevado una gran sorpresa al encontrar... Usted fíjese, no sabía ni que era el mío porque el mío tenía una vaca, o sea, la vaca del coche. Y al verla así enterrado, pues claro, ni idea de que era el mío. ¿Se da usted cuenta que ha salvado la vida? Porque sí, si había... Afortunadamente, y gracias a Dios, se puede dar gracias, precisamente. ¿Y ha llegado usted momentos antes? Sí, momentos después de la explosión, porque me han llamado y entonces... No, digo con el coche. No, una hora antes aproximadamente. En el telediario de las 3, Televisión anuncia una inminente declaración del gobierno. El ministro de Información tarda todavía 1 hora en llegar a Prado del Rey. España entera está pendiente de lo que diga. Con motivo de la muerte en la mañana de hoy del presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco, se ha celebrado ni una palabra reunión sobre del las gobierno causas de la muerte. Liñán no aclara por nada. don Son Torcuato órdenes Fernández de Franco. Miranda, La inquietud ciudadana quien en virtud de la aumenta. ley orgánica del Estado ha asumido automáticamente la presidencia del mismo. En contraste, la serenidad reina en los centros de poder.
El gobierno y las Fuerzas Armadas conservan la calma. Solo un incidente reseñable. El general Iniesta Cano, director general de la Guardia Civil, envía esa tarde un telegrama a todos los bandos de la Benemérita en el que asume personalmente la responsabilidad de poner en alerta a las fuerzas a su mando y les ordena que ante cualquier elemento subversivo o alterador del orden actúen enérgicamente sin restringir en lo más mínimo el empleo de sus armas. Los gobernadores civiles llaman a Madrid alarmados. El ministro de la Gobernación, Carlos Arias, y el ministro de Marina, almirante Pita, ordenan al general Iniesta que anule el telegrama. Todas las fuerzas deberán obedecer a los gobernadores. Iniesta se resiste, pero al final, disciplinadamente obedece y, contra su opinión, anula la orden dada. Y lo hace por teléfono, un mensajero valiosísimo para todos aquel día en España. Otra llamada sorprendente se hacía a esas horas desde Madrid a París. Inesperadamente, ese día hacia las 7, las 8 de la tarde, yo recibo una llamada telefónica desde Madrid. La primera que yo recibo en 30 y tantos años. Y es García López, que me dice hablar en nombre del jefe del Estado Mayor, primero para confirmar que nosotros no estamos a favor del terrorismo y, en segundo lugar, para tranquilizarme y para garantizarme, en nombre de la persona que está detrás de él, que no va a haber represalias en Madrid. El mensaje enviado a Carrillo por Antonio García López, hombre estrechamente vinculado a algunos mandos de las Fuerzas Armadas, era rigurosamente cierto en su fundamento. Lo que no era verdad era que el general Díez Alegría estuviera detrás de aquella llamada que tanto impacto causó al líder comunista. Algo estaba cambiando en España cuando esa tarde, después de la muerte del jefe del gobierno, se producía una llamada tan impresionante. Algo estaba cambiando, aunque por el momento todo siguiera igual para la oposición antifranquista, cuyos líderes más señalados buscaron refugio seguro para pasar aquella noche. El cadáver de Carrero llega con retraso a la Capilla Ardiente. Durante la espera se comentan las imágenes del suceso emitidas por televisión a mediodía, que han calentado muchos ánimos y que, por otra parte, han puesto en evidencia que lo que se ha visto no puede ser ni por asomo causado por el gas. Fernández Miranda insiste de nuevo ante Franco en que es necesario hablar al país. Franco accede y a las 7 de la tarde las emisoras de radio dan la versión del atentado y los periódicos pueden cambiar sus portadas. Para las 11 de esa noche, Televisión anuncia la comparecencia del presidente en funciones. Por fin el gobierno iba a explicarse. Era casi medianoche cuando lo hizo. Desde el dolor de España, que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado criminal. La reacción del pueblo español es la propia de su nobleza. El orden es completo en todo el país y será mantenido con la máxima firmeza. Nuestro dolor no turba nuestra serenidad. La serenidad en estos momentos es la mejor expresión de nuestra fortaleza. La responsabilidad en el ejercicio de la autoridad no admite que la emoción turbe el espíritu ciudadano de nuestro pueblo. El odio puede soñar con posibles revanchas. Es inútil. Hemos olvidado la guerra en el afán de construir la paz de los españoles, pero no hemos olvidado ni olvidaremos nunca la victoria que ha abierto el camino español de la paz y la justicia. Aquella noche, España entera se acuesta sumida en la preocupación y el estupor, pero con el relativo alivio que les produce comprobar que ni el gobierno ni el ejército han perdido la calma. El
El Consejo de Ministros se celebraba los viernes y aquel viernes, 24 horas después del asesinato, no se hizo una excepción. A pesar de estar con gripe, Franco lo presidió, como siempre. Pero, por primera vez en la historia del régimen, sus ministros lo vieron llorar. Recuerdo que fue un llanto sin ruido. En aquel momento, a Franco le ganó la emoción cuando pronunció el nombre del almirante Carrero y su voz se quebró. Y sus lágrimas empezaron a deslizarse silenciosamente por sus mejillas. Fueron unos segundos tan solo que a todos nos parecieron interminables, pero Franco recobró inmediatamente su entereza y con voz firme dijo: «Podemos empezar». El Consejo acordó únicamente conceder distintos honores a título póstumo al almirante, y aunque no se decidió nada, sí se estuvo considerando la idea de que el arzobispo de Madrid, cardenal Tarancón, no presidiera esa tarde el entierro en vista de los incidentes habidos a la salida de misa aquella mañana. A mí no me sorprendió demasiado, porque estaba enterado. La noche anterior me dijeron dónde se habían reunido un grupo de personas, era en un bar, para que yo no asistiese al entierro de Carrero Blanco, para poderme acusar después de que no asistía al entierro del almirante. Y por eso ellos tomaron el acuerdo de manifestar una violencia y agresividad por la mañana, cuando yo iba a celebrar la misa de Corpore in Sepulcro en la presidencia del gobierno. Arias me dijo que sospechaba que durante el entierro del almirante se iban a producir determinados incidentes y que había hablado con Blas Piñar para que tratara de controlar a sus seguidores y que no se produjese ninguna alteración sensible. Sin embargo, parece que esta gestión no fue del todo positiva, puesto que Blas se había mostrado indignado por las imágenes que del atentado se habían transmitido por televisión española. Como estaba avisado, a mí ni me extrañó lo de la mañana, ni me extrañó demasiado lo de la tarde. Por la tarde, en el entierro, la tensión llegó a ser tremenda. Evidentemente, hubo por parte de algunos ministros, no cabe duda, no por parte del ejército, tengo que decirlo también con toda serenidad, un apoyo a esa conducta. Incluso los policías que estaban guardando el orden en aquellas circunstancias mantenían una conducta un poco equívoca. Hubo unos momentos en que parecía que ellos favorecen los gritos. Hay otros momentos en los que empiezan a gritar «Viva Franco» porque se asustan de los gritos tan feroces que a veces sueltan aquellos 200 de personas, no eran más, que iban gritando detrás de mí en el entierro de Carrero Blanco. La policía y los servicios secretos temían un atentado contra el arzobispo y le habían advertido de la imposibilidad de asegurar su integridad física. Otro de los asistentes podía estar corriendo un serio peligro en aquel recorrido. Era el príncipe de España, contra el que se habían recibido también amenazas. Su estatura, muy por encima de la del resto, lo destacaba de la multitud. Por razón de su rango caminaba solo. Aislado, sin chaleco antibalas que lo protegiera, ofrecía un blanco seguro.
No tenía miedo. Yo estaba convencido de que físicamente no me pasaba nada. Era demasiado escandaloso internacionalmente que al cardenal, que era presidente de la Conferencia Episcopal, los propicios a un régimen católico le hiciesen algo que sería un escándalo realmente extraordinario en todo el mundo. El sábado día 22 se celebra el funeral solemne en memoria del almirante Carrero. Franco, que está con gripe y tiene fiebre, acude a presidirlo a pesar de todo. Hay que llevar a la gente la tranquilidad, insiste. Esa idea se ha convertido en su obsesión y está dispuesto a mantener la normalidad, pase lo que pase. Es su primera aparición pública desde que fuera asesinado el almirante Carrero y en esas 48 horas Franco ha envejecido a ojos vistos. Para él, que tiene políticamente en sus manos la marcha de todas las instituciones del sistema, el golpe personal recibido es enorme. Para los demás, la desaparición de Carrero estampa brutalmente ante sus ojos la evidencia de que el futuro ha dejado de ser una hipótesis y se ha convertido en una realidad inminente. A partir de ese momento, la desazón política se instala en los sectores oficiales. La idea de un franquismo que sobreviva sin Franco empieza a desvelarse ya como una pretensión imposible. Es el momento de intentar controlar el futuro. Nuestro hermano Luis, en torno a cuyo nombre y recuerdo estamos congregados, ha sido víctima de ese odio que es antihumano, pero es sobre todo anticristiano. Si esta trágica muerte nos descubriera a todos que la preocupación por el bien común, por la grandeza de la nación, por su convivencia pacífica en la justicia, por su elevación y desarrollo en todos los órdenes, son tareas que a todos nos incumben como españoles y también como cristianos, habríamos logrado que esta fuera una hora de fecundidad, no solo de llanto. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Cuando el cardenal Tarancón acude a dar la paz al gobierno, uno de sus ministros, Julio Rodríguez, le niega la mano ante el estupor de los presentes. Se plasmaba así oficialmente aquel día la hostilidad que el franquismo más duro sentía hacia la Iglesia de entonces, a la que acusaban de deslealtad, ingratitud y hasta de sabotaje moral al régimen. Cuando al término del funeral Franco saluda a la viuda de Carrero, no puede contener el llanto. Es la segunda vez que le ocurre. El jefe del Estado perdió su más leal y directo colaborador, su brazo derecho. Desde entonces Franco ya no era el mismo. Pegó un bajón físico y psicológico. Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia, sin sombra de ningún íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental alguna. No era retórica. El autor decía la verdad y acababa de retratarse con precisión. Pero además de esa lealtad política rotunda,
Carrero sentía hacia el jefe del Estado una mezcla de veneración y de fe que lo convertían para Franco no solo en un estrecho colaborador, sino en un verdadero apoyo personal, incluso afectivo, a pesar de las distancias formales que ambos se guardaron siempre. Hombre de honestidad personal probada, sus convicciones religiosas lo hacían simpatizante, aunque no miembro, del Opus Dei. Al igual que Franco, procuró siempre mantenerse a distancia de las distintas familias que pugnaban por dominar dentro del régimen. Y también como Franco, era un declarado y fanático enemigo del comunismo, el liberalismo, el judaísmo, el ateísmo y la masonería, sus grandes bestias negras. Declaro igualmente mi lealtad, con la misma claridad y la misma limpieza, al príncipe de España, su sucesor, a título de rey en la jefatura del Estado. Su activo esfuerzo en favor de la solución monárquica estaba basado en su convencimiento de que el príncipe de España personificaba y como rey iba a asegurar la supervivencia del franquismo, puesto al día en lo inevitable. Desde que don Juan Carlos fue designado príncipe de España, el almirante Carrero despachaba periódicamente con él y cuando asumió la presidencia consultó con don Juan Carlos la lista de su nuevo gobierno. En el Palacio del Pardo tuvo lugar la solemne ceremonia del juramento de sus cargos por los ministros del nuevo gobierno de la nación. Carrero calculó que a ese gobierno le iba a tocar tutelar el tránsito de España a la muerte de Franco y en los primeros tiempos de la monarquía. Pero todos los preparativos se vinieron abajo aquel 20 de diciembre. Visto desde dentro del régimen, su desaparición se vivió como un golpe de gracia a la supervivencia del franquismo sin Franco. Los partidos políticos democráticos consideran hoy, sin embargo, que de haber seguido viviendo, Carrero no hubiera tenido ni la fuerza ni los apoyos suficientes como para contener un cambio inevitable y que la muerte del almirante no abrió el camino a la democracia porque la fuerza de ese proceso resultó ser imparable, con o sin continuador de Franco. Nota de la Dirección General de Seguridad. Las investigaciones efectuadas por la policía para descubrir a los asesinos del almirante Carrero Blanco han dado, hasta ahora, entre otros resultados, el de la identificación de los miembros del grupo terrorista que ejecutó la bárbara acción. Todos ellos pertenecen al llamado Frente Militar de la ETA, Quinta Asamblea, con base en el sur de Francia, de la que parten hacia nuestro país. 26 de diciembre. La banda terrorista celebra en Burdeos una rueda de prensa para explicar cómo se llevó a cabo el atentado y anunciar su propósito de continuar los asesinatos. Carrero Blanco pasatzen zegonean, ni dano bolígrafoa genuen aboan. Tous les commandos, ils savaient de estilo pour le bruit. Onda expansiva engatikan. Au moment de l'explosion. Aquello supone un auténtico choque emocional para las fuerzas policiales, hasta entonces dedicadas fundamentalmente a controlar y perseguir a los elementos subversivos, es decir, a la izquierda antifranquista, a los llamados rojos. Era una represión ideológica, pero lo que tenían delante y no habían ni sospechado era infinitamente más allá. ¡Harto! A ver si hay un poquillo de paz, que para eso estamos en Navidad. Pues sí, las pasé aquí. Me mandaron un paquete así de grande. Pero este año... Ya. Pero este año me tomo los turrones en España. Sí, ya se piensa en la Navidad. Vuelta al hogar, a la tierra, a los recuerdos. Ya falta menos para el encuentro, para el dulce encuentro.
Pasados los momentos del miedo, los españoles comprueban con alivio que el asesinato del presidente Carrero ha sido un hecho aislado y que la normalidad se impone en el país. Poco a poco cada uno vuelve a lo suyo. Se hacen las compras de Navidad y la preocupación de los españoles regresa a donde se vive, es decir, a las subidas de los precios en el. Ese niño que se había reanudado la misma carrera se saldó con penas que oscilaron entre los 12 años y los 20 años del día. Quienes rodean a Franco dentro del Pardo son los primeros en iniciar la carrera de sugerencias y de maniobras ante el jefe del Estado sobre cómo debería ser el nuevo presidente de gobierno. Pero Franco se muestra ausente. No tiene prisa por designar al sucesor de Carrero, aunque sabe bien que solo dispone de 10 días. Al Consejo del Reino, máximo órgano de consulta del jefe del Estado, le correspondía presentar una lista de 3 nombres para que de entre ellos Franco eligiera a uno, pero la realidad era muy otra. Franco hacía saber primero a quién había decidido designar, el Consejo del Reino lo incluía en la terna y se afanaba luego en buscar 2 nombres que acompañaran dignamente al elegido. La lista inicial presentada a Franco por el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, era enorme. Pero Franco comentó escuetamente: tenemos 4 candidatos y medio. Se refería a estos hombres: Almirante Nieto Antúnez, exministro de Marina, viejo amigo de la familia Franco. Era su candidato preferido y lo consideraba un adecuado sucedáneo de lo que Carrero había representado para él. Incluso llegó a sugerírselo al propio Nieto. Torcuato Fernández Miranda, ministro secretario general del Movimiento y vicepresidente del Gobierno, a la sazón presidente en funciones. José Antonio Girón de Velasco, exministro de Trabajo, falangista de la primera hora y miembro del Consejo del Reino. Alejandro Rodríguez de Valcárcel, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Y Carlos Arias Navarro, ministro de la Gobernación y responsable último de la seguridad del presidente asesinado. Por eso Franco lo consideraba tan solo medio candidato. En una cosa sí coincidían todos: el designado tenía que contar necesariamente con el apoyo de las Fuerzas Armadas porque presentían que se avecinaban tiempos difíciles. Algo parecido, pero con otra intención, pensó en aquellos momentos el coronel Luis Rosón, del Alto Estado Mayor, cuando intentó, sin éxito, conseguir el acuerdo de algunos generales para que la presidencia del gobierno fuera ocupada por un militar. Promoví, en contacto con una serie de políticos de aquel momento y con algunos compañeros del ejército, una reunión con el teniente general Díaz Alegría, entonces jefe del Alto Estado Mayor, para proponerle que se hiciese las gestiones necesarias en nombre de la institución para hacerse cargo del gobierno de España. La respuesta del teniente general Alegría fue la de estimar que el ejército no debía de encargarse de sustituir al almirante Carrero. La idea de Rosón incluía además el apartamiento de Franco de la dirección efectiva del país, cosa que ni por asomo estaba entonces en la mente del jefe del Estado, aunque tampoco pensara en volver a asumir él mismo la jefatura del gobierno. En los mentideros políticos del momento se da por hecho que en el espíritu militar de Franco iba a funcionar automáticamente el principio jerárquico de sucesión y que, por lo tanto, el vicepresidente Fernández Miranda accedería a la presidencia. Quizá fuera esa también la idea del propio Fernández Miranda. Él se sentía seguro en ese aspecto, pero se equivocaba.
El día de Nochebuena por la tarde, Fernández Miranda acude a despachar a El Pardo y escucha de Franco una frase que le sacaría de dudas. Miranda, usted y yo tenemos que ayudar mucho al nuevo presidente. El profesor de Derecho Político del Príncipe había hecho siempre gala de no deber su trayectoria a los favores de nadie. Sabía que no tenía apoyos. Ni los quiso nunca, ni los buscó tampoco para aquella ocasión. Jueves 27. Todo está preparado en el Consejo del Reino para la reunión que había de celebrarse al día siguiente. Fernández Miranda está descartado y, por otro lado, ya no hay tiempo para que renuncien a su cargo en el Consejo del Reino, como es preceptivo, dos de los restantes candidatos. Rodríguez de Valcárcel y Girón quedan, por lo tanto, también descartados, para disgusto del entorno de El Pardo, que miraba ambas candidaturas con agrado. El jefe del Estado ha apurado los plazos deliberadamente porque mantiene su íntima inclinación hacia Nieto Antúnez, pero aún no se pronuncia. Todo se decidió en la batalla palaciega que tiene lugar en El Pardo entre las 8 y las 10 de la mañana de ese viernes 28 de diciembre. Franco había pasado la noche en vela. Pasadas las 8:30, le dice por fin a su ayudante, el capitán de navío Antonio Urcelay, que cite enseguida al almirante Nieto Antúnez y al presidente del Consejo del Reino, Rodríguez de Valcárcel, a quien se iba a notificar primero la decisión tomada. Doña Carmen Polo, muy nerviosa, explica que su marido ha vivido una noche de verdadera angustia. Y en efecto, resulta evidente para todos que el jefe del Estado está atravesando momentos de clara debilidad moral y que se siente atormentado por las dudas. En ese momento se anuncia la entrada en el recinto de El Pardo del almirante Nieto Antúnez y de Rodríguez de Valcárcel. Llegan hasta la entrada al palacio y se da aviso ya al cuarto de ayudantes. Entonces, en una operación dramática y rapidísima, el médico de cabecera de Franco, Vicente Gil, y el propio Urcelay, asesorado por el segundo jefe de la Casa Militar, general Gavilán, consiguen influir en el ánimo de Franco y el designado pasa a ser otro, su candidato. Nieto Antúnez llegó a entrar al despacho de Franco, pero no estuvo ni 20 segundos. Su sorpresa fue mayúscula cuando supo que el nuevo presidente se iba a llamar Carlos Arias Navarro. A esta operación no fue ajena, ni mucho menos, la señora de Franco, Carmen Polo, quien quizá por primera vez en su vida tuvo la oportunidad de influir en una decisión política de su marido. La reunión del Consejo del Reino de esa tarde dura tan solo 2 horas. Hay unanimidad en torno al nombre de Arias, que obtiene los 16 votos del Consejo. Le acompañan en la terna José Solís y José García Hernández. Pero lo más llamativo de aquella sesión fue la evidencia de la total falta de apoyo e incluso de la oposición con que había contado en ese organismo el todavía presidente en funciones, Fernández Miranda. Resultó evidente que en el propio Consejo del Reino personas ideológicamente afines le eran muy hostiles. La hostilidad provenía de los sectores más intransigentes del movimiento, encabezados por José Antonio Girón, quien gozaba además de gran influencia en el entorno de El Pardo, algo muy importante entonces. Por eso, incluso hombres que no tenían la menor posibilidad de salir en la terna fueron más votados que él. Fraga y yo obtuvimos 3 votos cada uno y Torcuato Fernández Miranda tan solo 1 voto. La noticia del nombramiento de Arias causa sorpresa general. La prensa extranjera y la oposición española subrayan su condición de continuador del franquismo más duro y se recuerda su antiguo cargo al frente de la represión policial como director de la tristemente famosa Dirección General de Seguridad, DGS.
En España se intenta contrarrestar esa impresión recordando que un civil preside el gobierno por primera vez desde la guerra en el país e insistiendo mucho en su condición de hombre de leyes. El nuevo presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro, es abogado fiscal de término, notario, funcionario del Ministerio de Justicia y pertenece al Cuerpo Jurídico del Aire. Cursó los estudios de Derecho y el doctorado en la Universidad de Madrid y en 1929, tras brillantes oposiciones, ingresó con el número 1 en el Cuerpo Técnico del Ministerio de Justicia. En 1933, pero todos, dentro y fuera del país, repiten que es el ministro responsable de la seguridad del presidente asesinado. Resultó sorprendente que fuera nombrado presidente del gobierno el que tenía hasta entonces la cartera de gobernación, después del tremendo fallo que suponía para la seguridad del Estado el no haber podido impedir el magnicidio. Cuando fue asesinado Canalejas, el ministro de la Gobernación, Trinitario Ruiz, se apresuró a presentar su dimisión y desapareció de la escena política. La trágica lección, bien aprendida por Arias, tuvo un efecto inmediato. Se crea el Servicio de Seguridad de Presidencia de Gobierno. La casa del presidente pasa a estar custodiada por un destacamento de la Guardia Civil y el coche presidencial es blindado. Su Excelencia el Jefe del Estado dirige al pueblo español su tradicional mensaje de fin de año. Atención, españoles, habla el Jefe del Estado. Sería aquel un discurso muy comentado por una sola frase. Es virtud del hombre político la de convertir los males en bienes. No en vano reza el adagio popular que no hay mal que por bien no venga. De aquí la inclusión de un refrán semejante, no hay mal que por bien no venga, al hilo del recuerdo a Carrero, causó estupefacción general. Se hicieron y todavía se hacen cábalas sobre las razones que llevaron a Franco a incluir de su puño y letra ese añadido en el texto oficial. En estos entrañables segundos del año que termina, Iberia hace llegar a todos su mensaje de paz. Feliz año 1974 y mucha fortuna. Continúa y Arias se dispone a formar gobierno con el beneplácito del Estado Mayor del Pardo y con la clara simpatía de la señora de Franco, quien meses atrás, recién nombrado él ministro de la Gobernación, le había llegado a decir en público: menos mal, Carlos, que te han nombrado a ti, ahora ya puedo dormir tranquila. Doña Carmen Polo haría después también algún intento por influir en la formación del gobierno de Arias. Por ejemplo, en el caso de José Antonio Girón. A Girón le llega el recado de que a doña Carmen Polo y a su hermana Isabel les parece absolutamente necesario que él se haga cargo de la vicepresidencia. Girón va a casa de Arias para conocer su opinión, pero Arias se niega airadamente a aceptar esa idea. No por razones de incompatibilidad política, que no las había, sino por razones de oportunidad política, además de por una vieja y recíproca antipatía personal que ambos hombres se profesaban. La negativa de Arias irrita ya a quienes desde el Pardo lo habían aupado a la presidencia, y mucho más cuando comprueban que no se les consulta en nada para la formación del gobierno.
Claro que no se les consulta a ellos ni tampoco al futuro rey, el príncipe de España. Cuando Arias acude a la Zarzuela tras jurar su cargo, está haciendo la obligada visita de protocolo. Nada más. El nuevo presidente, a diferencia de Carrero, no tiene previsto contar con don Juan Carlos para asuntos políticos, y eso es algo que se hace evidente desde el primer día. En el Palacio del Pardo y ante su excelencia el jefe del Estado tuvo lugar la ceremonia de la jura del nuevo gobierno presidido por don Carlos Arias Navarro. Aquel gobierno se gestó entre Arias y estos 4 hombres que, por lo menos en las primeras semanas, fueron el alma del gabinete. Luis Rodríguez de Miguel, José García Hernández, Antonio Carro y Pío Cabanillas. Estaba claro que Arias había querido prescindir casi al completo del equipo de Carrero e hizo el reajuste ministerial más amplio de la historia del régimen. De todos modos, aquel gobierno seguía ofreciendo una imagen de la más pura continuidad franquista, aunque de hecho Franco interviniera muy poco en la elección de los ministros. La decisión perteneció a Carlos Arias y no a Franco. De lo que sí se ocupó personalmente Franco fue de que José Utrera Molina se hiciera cargo de la Secretaría General del Movimiento. Estimo que fue decisión personal de Carlos Arias confirmarme como titular del Departamento de la Vivienda. Sin embargo, mi nombramiento como ministro secretario general del movimiento pudo partir de Franco, que de esta manera ejercía sus prerrogativas como jefe nacional, aunque debo decir que me dio el acuerdo con Arias. A pesar de las apariencias iniciales, la verdad es que aquel no era un gobierno políticamente homogéneo y, por lo tanto, la suma de talantes tan distintos acabó teniendo enseguida como resultado un conjunto confuso y de comportamientos muy contradictorios. De momento el gobierno se dispone a tomar posesión y cuando lo hace se estrena con la perplejidad de un discurso insólito por lo audaz. Es el que pronuncia el recién cesado vicepresidente Fernández Miranda en nombre del equipo saliente y sobre todo en el suyo propio. Visiblemente nervioso, se atreve incluso a insinuar que la mente de Franco está en declive, en brumas, y que de eso se han aprovechado algunos para hacer sus maniobras políticas. Señor presidente, se ha dicho que soy un hombre sin corazón, frío y sin nervios. No es verdad. Lo que sucede es que soy asturiano. Y los asturianos tenemos cierto miedo al corazón y al sol. Sí, al corazón y al sol. En las tardes abiertas de cielo raso, cuando el sol luce con toda su fuerza, los asturianos sabemos que a la caída de la tarde las nieblas y las nubes surgirán de las entrañas de la tierra o desde la invasión de la mar. En esos atardeceres, los valles, las montañas y senderos se hacen peligrosos. Hay quien dice que entre la densa niebla cabalgan las brujas. Solo los altos picachos cubiertos de nieve, erguidos, logran librarse de las nieblas, y no siempre. Los asturianos sabemos también, es un saber ancestral, que de la olla hirviente del corazón vivo pueden surgir nieblas que turben la cabeza. Por eso se nos enseña a tener embridado el corazón, sujeto y en su sitio. Nadie dio muestras de haber entendido la indirecta, pero Franco sí. Fernández Miranda cuenta en sus memorias que cuando acudió a despedirse del jefe del Estado, este le dijo al terminar: "Y Miranda, que los picachos están despejados". Y mientras decía eso, con un gesto expresivo, Franco se pasaba la mano por delante de la cara de un lado a otro. Desde mi corazón, quiero hoy, en este acto de relevo, reafirmar mis fidelidades esenciales. Afirmo mi lealtad, basada en la fidelidad al príncipe de España, expresión perfecta
del limpio y claro futuro de nuestra patria. Y afirmo esta fidelidad de modo radical e inequívoco. No termino, continúo un nuevo caminar político al servicio del pueblo. ¡Arriba España! El hombre que quedaba apartado por Franco de la escena política volvería a ella 2 años después para jugar un papel decisivo en los momentos claves de la conquista de la democracia en España. El que se quedaba iba a intentar trabajosamente conducir los últimos años del franquismo con Franco en la esperanza de hacer realidad el deseo más intenso del régimen, sobrevivir a su fundador. Sentado queda el quehacer histórico de una continuidad y una confianza en el destino de España, a la que el Gobierno se emplaza y de la que se hace responsable, contando con el generoso apoyo de un gran protagonista, el pueblo español. Pero la España que iba a gobernar Carlos Arias, llena de tensiones y muy vigorosa, ya no tenía nada que ver ni en lo político, ni en lo social, ni en lo sentimental, con un sistema que había envejecido con Franco, que se resquebrajaba con él y que con él estaba condenado a desaparecer. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. No one